¿Le ha pasado que de momento a otro siente que escucha menos con un oído o con los dos? Esto podría tratarse de una sordera temporal que por lo general provoca mucha preocupación porque el paciente no sabe qué la originó y si dejará alguna secuela. ¿Qué puede causar una sordera temporal y qué se debe hacer si nos ocurre? Esas y otras consultas las viene a responder el audiólogo Carlos Pereira, a quien hoy le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias. Gracias por volver a nuestra casa y esperamos que tenga un excelente año. Muy amable igual. Doctor, ¿cuál es el término médico con el que se le conoce a la sordera temporal? En salud conocemos, en primer lugar, la sordera la conocemos como hipoacusia. Una hipoacusia es una disminución de la audición. Y temporal pues puede ser muy relativo, puede ser segundos, minutos, semanas, dependerá del tiempo en que nos dure la condición. Pero en realidad regularmente lo conocemos como hipoacusia o disminución auditiva. ¿Y por semanas cuánto es lo normal? Bueno, dependerá de la condición. Hay condiciones que pueden ser de varias semanas porque requieren algún tratamiento y entonces hay que esperar a que el tratamiento haga efecto en el paciente, ¿verdad? Sí. En realidad depende de la gravedad de la condición, cuánto tiempo vamos a tener alguna disminución auditiva en nuestro sistema. Ok, doctor, ¿es común realmente que esto suceda? Mire, es más común de lo que pensamos. En Costa Rica somos muy alérgicos. Ustedes han tenido muchos profesionales acá hablando de alergias, hablando de congestión, otorrinos hablando de infecciones de oído, de problemas de respiración y demás. En Costa Rica somos muy alérgicos, entonces regularmente tenemos una fluctuación muy importante de los umbrales auditivos o de lo mínimo que nosotros escuchamos, básicamente por un problema alérgico de congestión. ¿Y puede aparecer de forma repentina? Puede aparecer de forma repentina. Regularmente cuando nos resfriamos o cuando nos levantamos con mucho estornudo, con mucho moco, podemos experimentar que nos cuesta un poquito escuchar y eso va mejorando dependiendo del clima, dependiendo de la humedad donde estemos, dependiendo de la zona donde nos encontremos, va mejorando durante el día y entonces la persona va sintiendo como que se le despeja la audición. Entonces eso es importante tomarlo en consideración y es más frecuente de lo que pensamos. ¿La persona siente que está como metida en una caja o qué es lo que realmente siente, doctor? Hay diferentes descripciones de lo que hace el paciente. Hay gente que dice que se siente metida en un barril, que escucha hueco, que escucha su propia voz, que eso se llama autofonía. Se escucha su propia voz que retumba en los oídos, se siente lleno, una sensación de plenitud en los oídos, se siente taponado. Oído tapado. Oído tapado, escucha su corazón. Hay muchas descripciones que los pacientes hacen para comentarnos cuál es la sensación que experimentan con esa condición. ¿Se parece generalmente como a lo que sentimos a veces que pasamos como de una altura a otra, que se nos tapa los oídos? Eso es muy similar. Ayer estaba acá un otorrinolaringólogo hablando y hablaba de una conexión que tenemos entre la rinofaringe, que es lo que está detrás de la nariz y la boca, con el oído. Eso se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio equilibra presiones. Entonces, la trompa de Eustaquio tiene que estar semipermeable. O sea, por ahí tiene que pasar líquido, tiene que pasar presión. Hay varias condiciones que nos pueden afectar. Una de ellas es que la trompa de Eustaquio se obstruya. Y si hay obstrucción, sentimos una plenitud en el oído espantosa y entonces sentimos que estamos tapados, que estamos llenos, que estamos saturados, nuestra audición se disminuye y eso es una molestia bastante importante. Algo similar a lo que sucede con la altura, con la presión. Sí. Si nosotros tenemos una función no muy correcta de la trompa de Eustaquio, podemos taparnos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Mastica chicle o usa algún tipo de descongestionante, algún tipo de maniobra, pero hay que tener cuidado con eso. Y entonces lo que hace es que tratar de despejar el oído, por así decirlo, ¿no? Ok, ¿pasan uno o pasan los dos? Puede pasar en uno o puede pasar en los dos, dependiendo de la condición que tengamos en cada uno de las trompas del sistema, ¿verdad? Pero es muy frecuente encontrarlo en un oído, entonces la gente llega y dice, es que se me tapó este oído. Esa es una condición, nada más. Es el problema de congestión por trompa de Eustaquio. Pero hay un montón de condiciones que nos pueden ocasionar un problema temporal. Uno de ellos es, por ejemplo, el cerumen. Hay gente que se limpia los oídos con aplicadores y llega en algún momento, se desacomodó el poquito de cerumen que había y hace un tapón y eso nos puede durar varios días con el oído tapado. Entonces llegan a nuestra consulta y nos dicen, mire, es que tengo un montón de tiempo con el oído tapado y no sé qué pasa. Y claro, hay un tapón de cerumen que nos causa una hipoacusia o una disminución auditiva temporal. Ok, ¿cuáles son los sonidos que puede o que nos cuesta más escuchar en esos momentos de la sordera temporal? Regularmente son las frecuencias bajas. Característicamente son frecuencias bajas.
frecuencias graves. Imaginemos un piano. Un piano tiene frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias altas. Los sonidos graves son los sonidos que más nos cuesta escuchar. Sin embargo, dependerá de la condición, dependerá del problema, podría ser toda la banda de sonidos la que se vea afectada, ¿verdad? ¿Se puede presentar a cualquier edad, doctor? Se puede presentar a cualquier edad. ¿Es más común a una edad específica? En los niños es muy común, o sea, se dice que de 4 niños, 3 van a tener algún problema temporal en algún momento por infecciones, por congestión, por resfríos, por cualquier otra condición, ¿verdad? Sin embargo, va a ser difícil tal vez para los padres poder identificar cuál es el problema. Es difícil identificarlo y hay que tomar mucha en consideración. En el caso de los niños muy pequeñitos, si se están llevando mucho la mano al oído, si hay dolor, si se llama a un niño y el niño no responde correctamente, si tiene que subir mucho el volumen del televisor o de la radio. Hay a veces condiciones unilaterales, o sea, solo de un lado, que son muy difíciles porque el niño está oyendo bien con el otro oído. Entonces, en realidad, el padre de familia, la madre de familia es la que nos da a nosotros una información muy importante de cuál puede ser, qué puede ser lo que se esté presentando. ¿En los recién nacidos qué lo puede ocasionar, doctor? Miren, en los recién nacidos hay varias cosas. Hay detritos que son, por ejemplo, lo que queda del parto, la placenta, que se puede meter dentro del oído del niño y eso se reabsorbe, el cuerpo lo reabsorbe a los días, a las semanas del recién nacido. Pero puede quedar ahí, eso puede causar algún tipo de pérdida auditiva. Incluso si se hace algún... en Costa Rica tenemos el programa de tamizaje auditivo neonatal. A todos los niños se les hace un examen de audición, pues puede que falle la prueba porque hay algún tipo de material ahí adentro, ¿verdad? Claro. No hay que asustarse, sino repetir la prueba de acuerdo con lo que el médico, de acuerdo con lo que el audiólogo lo recomiende. Pero ese podría ser una condición. Y en el caso de las madres primerizas, que no tienen mucha experiencia, a la hora de dar de mamar puede que la leche se vaya al oído y eso podría causar algún tipo de infección. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas dos cosas que le estoy hablando. Por supuesto que podrían haber infecciones y demás, pero eso sería quizá lo más frecuente. Aparte de la sordera, ¿puede afectar de alguna u otra manera esto al oído, doctor? Sí, cómo no. Dependiendo de la condición, vuelvo a decirlo, puede venir acompañado la pérdida temporal de audición con ruidos en los oídos que se llaman acúfenos o tinnitus. Esos ruidos a veces pueden ser molestos, dependiendo del nivel donde esté ubicado el problema, van a ser unos ruidos como un chorro de viento, va a ser un ruido como correr agua, como un río, va a ser un ruido como un pitido, dependerá del lugar donde esté el problema, así el tono del acúfeno, ¿verdad? Y en algunos casos también puede venir algún tipo de mareo o de vértigo. Si me llegó, por ejemplo, hoy, tengo que dar tiempo antes de ir al médico, ¿qué tratamiento es el recomendado o así como llegó, así se va? Dependerá del problema. Si el problema de la pérdida temporal viene y se va, pues esperemos a ver qué es lo que sucede. Pero si ya dura varios días, lo mejor sería prevenir y buscar consulta médica, ¿verdad? Porque es muy importante, la prevención es fundamental. Hay cosas que se pueden arreglar fácil y rápido si tenemos nosotros la atención oportuna, ¿verdad? Una cosa muy importante es asistir a hacerse exámenes periódicos de audición. Eso es muy importante. Vamos regularmente a hacernos exámenes de vista, pero no de audición. Y a veces detectamos problemas muy leves que se pueden corregir y que son fáciles de corregir y que no han sido detectados porque la pérdida es tan leve que no es tan importante, pero podría ocasionar problemas padres. Doctor, cuando usted habla de que también nosotros debemos ir periódicamente a revisarnos los oídos, ¿cada cuánto es? Miren, una persona con audición normal, lo ideal sería cada 2 años. Cada 2 años, cuando una persona no tiene ningún problema. Cuando no tiene ningún problema. En el caso de los niños, como le digo, hay una afectación más frecuente. En el caso de los niños, lo ideal sería cada año. Por ejemplo, están los programas de tamizaje auditivo escolar. Entonces, los niños cuando entran a la escuela se hacen exámenes de audición y esto es bastante bueno, ¿verdad? Pero en una persona con audición normal, regularmente cada 2 años sería un buen tiempo para revisar su audición, si no hay ninguna condición que nos hable de que puede haber algún problema. ¿Y si la hay? Si la hay, inmediatamente. Inmediatamente, si yo comienzo a tener problemas de que se me tapan los oídos y se destapan, de que tengo problemas para comunicarme, bueno, inmediatamente ir a hacerse exámenes auditivos y dependiendo del tipo de problema que se encuentre, pues lógicamente
habrá que asociar la consulta con algún especialista, por ejemplo, un médico otorrinolaringólogo, en el caso de los niños con pediatra, con un otorrinopediatra, dependerá de lo que se encuentre en la condición auditiva del paciente. ¿La infección de oído puede ser también otra causa de que haya sordera temporal? Sí, por supuesto, dependiendo del tipo de infección, hay otitis externas que pueden inflamar el oído, que nos pueden a veces cerrar el conducto auditivo y nos causa un problema importante, y lógicamente vamos a tener un problema de audición temporal mientras el médico hace su tratamiento y vuelve a la condición normal del paciente. Y en el caso del oído medio tenemos problemas de oído medio, otitis medias, que se deben de tratar por parte del médico y que definitivamente van a causar algún tipo de pérdida auditiva temporal. Recuérdenos qué es la otitis, doctor, también. La otitis es una infección o una inflamación del oído, básicamente, ¿verdad? Puede ser entonces, como usted decía, externa. Externa o de oído medio. Ok, si se trata entonces de una otitis media, ¿podría ser entonces dolorosa? Sí, claro, en algunos casos puede causar dolor. Y es un dolor bastante fuerte, y muchas veces el médico tendrá que hacer una perforación de membrana timpánica para sacar líquido, o sea, hay una acumulación de líquido. Entonces hay un conjunto de condiciones que hay que evaluar. Entonces ahí está la audición, está la parte médica, está la parte de la trompa de Eustaquio, que es médica también, y entonces tenemos que evaluar cuál es el tratamiento a seguir. Es un trabajo conjunto entre diferentes profesionales de salud para mejorar la condición auditiva y la condición de salud del paciente. Si tengo entonces sordera que es causada por la infección, entonces solamente lo voy a presentar en un oído. Básicamente, regularmente es en un oído. Podría ser, dependiendo del tipo de infección, podría pasarse al otro lado. Si tenemos una infección en un oído y la persona tiene malos hábitos de limpieza, se limpia un oído, se limpia el otro con el mismo hisopo, por ejemplo, cosa que está mal, podría pasar la infección al otro lado, pero regularmente es más que todo en un oído. Usted dice que todo depende también de la condición del paciente, pero hablemos un poco de los tratamientos, doctor. Si se trata de una otitis, ¿cuál es el tratamiento generalmente que ustedes recomiendan? Regularmente el tratamiento es médico, regularmente el especialista es el otorrino, y lo que se hace es mucho... se recomienda descongestionantes en primer lugar, porque tenemos que mantener aireado el sistema, y en segundo lugar, pues el antibiótico también, ¿verdad? ¿Y esos descongestionantes son tipo gotas o...? En muchos casos lo que el otorrino refiere son aerosoles, sprays, depende de la edad del paciente, ¿verdad? Y el tratamiento pues puede durar varios días para poder pretender que la condición del paciente vuelva a la normalidad. Ahora, una vez que ya tengo la otitis, ya se me fue, entonces la audición va a ser igual, la sordera va a irse. Eso es muy importante, por eso le digo que es un trabajo interdisciplinario. O sea, tenemos que ver cómo está la audición antes del tratamiento y tenemos que ver cómo queda la audición después del tratamiento. Porque no solo es mejorar la condición patológica que el médico puede encontrar, sino también la condición auditiva, porque vamos dirigidos a la comunicación. Imagínense en el caso de un niño que tenga, por ejemplo, unas adenoides, o que tenga, por ejemplo, una obstrucción tubárica, o un resfrío muy fuerte, o una infección, y eso le cause una pérdida auditiva temporal, pues su comunicación se va a ver afectada. Máxima si está en adquisición del lenguaje, en época de adquisición del lenguaje, o en temporada escolar. Y lógicamente no va a poder escuchar muy bien lo que la maestra pueda decir, dictados y demás. Entonces tenemos que controlar muy bien esto, porque tenemos que mejorar la calidad de escucha de ese paciente para su desarrollo tanto social como intelectual. Las personas que generalmente tienen alergias, doctor, no sé, rinitis, sinusitis, ¿podrían entonces ser también más propensas a estar teniendo sorderas temporales? Definitivamente. ¿Sí? Sí, definitivamente son personas que por congestión sienten una variación de lo que nosotros llamamos umbral auditivo, que es el mínimo que el paciente escucha. Entonces, definitivamente, esas personas sienten que un día oye mejor, otro día oye peor, y esa variación a veces es bastante incómoda. Ok, doctor, tenemos varias consultas que nos hacen nuestros televidentes a través de las redes sociales y queremos compartir con usted. Por ejemplo, Carol Cubero dice: buenos días, mi hija tiene 6 años y le hicimos una audiometría. Ella no tiene evocados negativos. ¿Qué tan peligroso o qué problema puede traer eso? Evocados negativos, fue lo que dice que no tiene. Bueno, tendríamos que revisar cuál es la prueba que se hizo y a qué se refiere con potenciales evocados negativos. Lo que asumo es que el potencial evocado salió con una respuesta positiva. O sea, hay audición.
tendríamos que revisar las pruebas para ver porque habría que ver cómo está la audiometría, cómo están los potenciales y ver cuál es la condición específica del paciente, ¿verdad? Pero tendríamos que revisar las pruebas. Dice también Pati Rojas que a ella se le pasan tapando los oídos antes y después que me los lavan. Dice que usa, bueno, que generalmente le da dolor, que le punza mucho y los doctores dicen que no es nada, pero cada vez que se va a hacer un lavado lo que dice es que antes y después se le tapan y que le duele mucho, que siente como punzonazo. Ok, habría que ver por qué tiene que irse frecuentemente a hacer un lavado. Habría que ver si es una persona que produce muchísimo cerumen, ¿verdad? Ahí lo ideal sería hacer una prueba que se llama impedanciometría, que es como, por decirlo así, tomarle la presión al oído medio para ver si está teniendo algún problema de congestión, de trompa de Eustaquio y demás. Pero lo ideal sería atender a esta persona y ver también por un especialista por qué tiene que estarse haciendo lavados de oído frecuentes, porque eso no debería ser, no es una condición regular. Debe ser bastante incómodo tener siempre los oídos tapados y eso es lo que dice Dunia, doctor. Dice que siempre tiene oído tapado, quiere saber qué más debe hacer, que está en control, pero lo que le dan es, bueno, aquí da el nombre, loratadina, y dice que no le ha funcionado. No, lo que tiene que hacer esta persona es ponerse en control con un médico otorrinolaringólogo o con un alergólogo, que son los que pueden atender el problema. Básicamente esto podría ser una condición de congestión permanente de trompa de Eustaquio y eso lo tiene que atender el especialista. Ok, a las personas que también hacen que producen muchísima cera, doctor, generalmente empiezan a hacer como tapones de cerumen. Ese es el caso del esposo de Evelyn, que dice que tiene uno como un taquito de cerumen y se está poniendo unas gotas, pero no mejora. ¿Qué pueden hacer? Las gotas no, dependiendo de la textura del cerumen, dependiendo de la cantidad de cerumen dentro del oído, las gotas van a sacar solamente una parte, pero no todo el tapón de cerumen. Entonces lo ideal es que vaya donde un especialista, donde algún profesional de salud, para que retire ese taco, porque dependiendo si el taco está muy cerca o tocando la membrana timpánica, puede causar una sordera importante y puede causar dolor y puede causar incluso vértigo. Entonces es algo para tomar en consideración, no es para dejarlo así, ¿verdad? Doña Cinia dice que si el ruido excesivo como la pitoreta del tren todos los días y en un volumen insoportable puede causar sordera. Estamos hablando de la sordera temporal, pero también ella tiene una duda que creo que es válida. Es muy interesante. Hay ruidos fuertes y por largos periodos, por ejemplo en un concierto, que nos puede causar una variación del umbral auditivo. Entonces la gente sale como tapada, como ensordecida y además con ruidos en los oídos. En el caso de la pitoreta de un tren, puede ser un ruido bastante fuerte pero de corta duración. Entonces habría que ver si la persona que está padeciendo algún tipo de problema de estos tiene alguna susceptibilidad personal ante ruidos fuertes. Ya para eso tendríamos que hacer todo un estudio audiológico para ver cómo está su audición y si estos ruidos le pueden estar causando una molestia mayor de lo que a cualquier persona le podría ocasionar. Por supuesto que las pitoretas y demás son ruidos muy fuertes. Nosotros nos estamos viendo cada vez la sociedad más expuesta al ruido, claro, pero definitivamente es más la afección cuando es un ruido fuerte y de larga duración. Doctor, tenemos otra consulta interesante. Dice Katia Bolaños que se ha dado cuenta que cuando hace ejercicios que incluye saltar, le duele el oído derecho y después queda medio sorda. Así lo puso ella. ¿Qué puede ser? Bueno, perfectamente podría tener algún material de cerumen ahí dentro del oído que se está moviendo y que está afectándole y que le puede causar algún tipo de sordera. Una posibilidad, ¿cierto? Lo ideal cuando pase eso, lo mejor es que se vaya y se atienda. Sí, doctor, Beatriz dice, me dio una infección severa y se me hizo un hueco en la membrana. Ajá. Ya hace 2 meses y todavía no se me cierra. ¿Qué debo hacer? ¿Se le debe cerrar solo o cómo? En algunos casos, con un buen tratamiento médico se debería cicatrizar, dependiendo del tamaño de la lesión y de la ubicación de la lesión, ¿verdad? Sí. Si eso no se ha cerrado, pues lo ideal es atenderse con el médico otorrinolaringólogo, que es el que lo ve. Sin embargo, esta persona debería tener muchísimo cuidado con el agua que pueda entrar en el oído. No puede entrar agua a ese oído, ni siquiera el agua de la ducha. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y por supuesto estar en control para ver cómo está la audición, porque a la hora de tener una perforación timpánica puede que haya también un problema auditivo, ¿verdad? Entonces debería estar en control con el médico otorrinolaringólogo y con el audiólogo para estar valorando la audición de esa persona, pero tener muchísimo cuidado con el líquido que entre en el oído y por supuesto no usar ninguna gota, ningún material que no haya sido medicado.
Él es el doctor Carlos Pereira, es audiólogo. Si usted quiere contactarlo, si quedó con alguna duda, puede hacerlo al número que va a aparecer en pantalla, 2290-5239. Ahí lo tiene en pantalla, 2290-5239, para que usted haga sus consultas si ha quedado con alguna de ellas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables.